Hola a todos y bienvenidos a Perú. Les doy la bienvenida desde Ollantaytambo hoy. Ollantaytambo, muy ventoso. En el video de hoy vamos a enfocarnos en las canteras de piedra de Perú, aquí en Ollantaytambo. Muchos de nuestros muros, como los que ven detrás de mí, son de granito rosa. Pero, ¿de dónde proviene ese granito? Bueno, viene de allá, del otro lado de la montaña. Y hoy, en el video, vamos a ver en detalle todo lo que sabemos sobre estas canteras, porque al final sabemos muchas cosas. En Ollantaytambo y Machu Picchu, sorprende la belleza, precisión y tamaño de las piedras. La cultura inca tiene sus orígenes en el Valle de Cusco, y durante algunos años, los incas permanecieron confinados dentro de sus límites, gobernando un estado agrícola de importancia menor. Pero bajo el reinado de Pachacútec, abandonan su territorio para embarcarse en una empresa de construcción de imperio. Muchos la han comparado con la de los romanos y egipcios. De hecho, en 1483 Pachacútec ordena que Cusco sea completamente rediseñada y construida en piedra. Y así es como tenemos el estilo inca que todos conocemos, con Sacsayhuamán, las piedras de los muros de la ciudad de Cusco, o también, aquí, Ollantaytambo. Las técnicas de construcción inca han sido objeto de especulación durante mucho tiempo, pero investigaciones sobre antiguos sitios de canteras y sobre muchos muros de piedra tallada revelan que las asombrosas construcciones incas habrían sido hechas con medios mucho más simples de lo que parece. Sí, y esto lo sabemos por experimentos que muestran que con ciertos métodos se pudieron tallar las piedras, con un poco menos esfuerzo de lo que imaginamos y en un poco menos tiempo de lo que también imaginamos. Hoy les traigo un video exclusivo para los más apasionados. Si desean formar parte del próximo grupo que organizo y que guío aquí en Perú, no duden en ir a la descripción del video donde encontrarán el enlace detallado con toda la información necesaria para participar en la próxima salida. Así que, los bloques de granito de Ollantaytambo, ¡vamos allá! En su apogeo. En la época de la conquista española, el imperio inca se extendía desde Chile al sur hasta Ecuador al norte. Comparar a los incas con los romanos no es casualidad. Se basa no solo en el tamaño de su imperio y las hazañas militares con las que lo conquistaron, sino también en el programa de construcción masivo que llevaron a cabo. Los constructores incas emplearon diversos métodos para edificar su arquitectura. Eran muy expertos en la construcción y el uso de muros de adobe, muros de piedra unidos con barro y, sobre todo, muros secos de piedra tallada. Es en este último ámbito donde sobresalieron y alcanzaron niveles de perfección incomparables. Los muros de piedra tallada eran a menudo de dimensiones ciclópeas y se ensamblaban no solo sin cemento, sino con una precisión que a menudo alcanzaba el milímetro. La artesanía de los talladores de piedra incas no se limitaba a los aspectos técnicos. El atractivo estético de su trabajo también era evidente en las geometrías de las uniones y la variedad de texturas de los muros. Como los talladores de piedra incas, que no disponían de herramientas de hierro y no conocían la rueda, cortaron y ajustaron las piedras antes de erigir los muros que hoy son objeto de tanta admiración. Este problema puede formularse de manera más sucinta, con preguntas sobre las siguientes operaciones. Primero, la extracción. ¿Qué tipo de piedras seleccionaron los incas? ¿Cómo y con qué herramientas las extrajeron? Después, el tallado y el alisado. ¿Cómo y con qué herramientas se realizaron estas operaciones y en qué lugares? Después, la colocación y el ensamblaje. ¿Qué técnicas y qué aparatos utilizaron los incas para realizar el ensamblaje de estas piedras? Y por último, la manipulación y el transporte. ¿Cómo y con qué aparatos transportaban y levantaban los incas las piedras de construcción? Les aseguro que abordaremos todo de forma cronológica y logística. Entonces, primero nos vamos a enfocar en la extracción y luego en el tallado. Y al final del video. Así que un poco de paciencia, pero ya viene, van a ver, es bastante extraordinario. Al final del video nos vamos a enfocar en la colocación, en qué orden y cómo se colocaban los bloques para poder dar forma a estos muros ciclópeos extraordinarios que encontramos en Ollantaytambo, en Sacsayhuamán o en la ciudad de Cusco. Simplemente, basándonos en las investigaciones de Jean-Pierre Protzen en la región de Cusco,
podemos aportar respuestas a las 3 primeras operaciones. Estas investigaciones consistieron en analizar numerosos muros incas en Cusco y sus alrededores, así como en visitar varios sitios de antiguas canteras. Se prestó especial atención a las canteras de donde los incas extrajeron las piedras utilizadas en la construcción de Ollantaytambo y Cusco. La elección de un tipo de roca en particular debía ser de suma importancia para los incas. De lo contrario, no habrían explotado sitios tan difíciles de acceder y tan lejanos, lo que requería un alto grado de organización. Las canteras de Cachicata, junto a Ollantaytambo, no han cambiado mucho desde que fueron visitadas por primera vez en 1863, y sus descripciones de la época coinciden muy estrechamente con las observaciones modernas. Se accede a estas canteras por una rampa que baja desde el sitio de Ollantaytambo hasta el río Urubamba y sube la montaña por la orilla sur. A lo largo de la rampa hay unos 80 bloques abandonados. La mayor parte del camino está bien conservada y es fácil de seguir. La figura en pantalla muestra la parte de la orilla sur del camino y sus ramificaciones hacia y desde los 3 sitios de explotación. Al igual que Pulgarcito, gracias al levantamiento de Jean-Pierre Prodsen, somos capaces de retroceder metro a metro, el camino que conecta Ollantaytambo con las canteras que están muy cerca. El croquis cartográfico de las canteras de Rumicolca, que se utilizaron para la construcción de los muros de Cusco, revela a su vez una red de caminos o rampas que llevan a diferentes zonas de explotación. En ambas canteras, los incas complementaron los caminos de acceso con trabajos de infraestructura adicionales. En Cachicata, construyeron grandes muros de contención para proteger las canteras de las caídas de piedras, y quizás para evitar que los bloques más grandes se deslizaran desde lugares más altos. Una característica que parece ser única de las canteras de Cachicata es la existencia de talleres de talla de piedra y de almacenamiento temporal, que son distintos de las zonas de extracción. Prodsen encontró al menos 3 de estos talleres ubicados estratégicamente, justo debajo del punto donde las rampas de acceso a las canteras se unen. Aún quedan varios bloques de granito rojo depositados ahí. Quizá este sea el lugar donde se revisaban los bloques provenientes de las canteras para asegurarse de que fueran adecuados, y posteriormente tallados o cortados, según un plan. En ambas canteras, las diferentes zonas de explotación corresponden a tipos o calidades específicas de roca. Las canteras de Cachicata son las que proporcionaron el granito rojo que se utilizó en las grandes estructuras de Ollantaytambo. La mayoría de los bloques abandonados en los caminos de acceso son de este tipo, lo que siempre se confirma en Cachicata. Los incas no explotaban canteras en sentido estricto, pues no cortaban piedra de paredes rocosas ni las separaban del sustrato. Las canteras simplemente atravesaban una especie de deslizamiento gigante, seleccionando cuidadosamente aquí y allá los bloques que respondían a sus necesidades. Una vez que se identificaba un bloque adecuado, solo se tallaba mínimamente antes de ser enviado a la obra. El trabajo de acabado y los ajustes parecen haber sido realizados, de hecho, más tarde y directamente en la obra. A menudo los trabajos se habían comenzado en un bloque, incluso antes de que la rampa de acceso estuviera terminada. Hay pruebas en algunos bloques que siguen en el suelo. En estas canteras en Rumicolca, la cantera proporciona una andesita específica. De hecho, la mayoría de las aceras de Cusco todavía están pavimentadas con losas provenientes de esta cantera. Las marcas de corte en estos bloques y en otros son bastante intrigantes. Son muy similares a los que se encuentran en el obelisco inacabado de Asuán, o en todo caso en la cantera de Asuán, y la técnica utilizada no debería ser muy diferente de la empleada por los egipcios. Es decir, algunos martillos de diorita pero muy pocas picas. De hecho, las herramientas son escasas en este sitio. Hasta 1983 Prodsen no descubrió martillos, algunos de cuarzo. Es una roca dura. Las rocas encontradas en la cantera oeste de Cachicata son de un granito grisáceo. Muy pocos de los grandes bloques abandonados en las rampas o en la obra son de este mismo material. Sin embargo, la tradición local sostiene que esta es la verdadera cantera de Ollantaytambo.
Una característica sorprendente de la cantera de Rumicolca es la presencia de numerosos bloques en diversas etapas de producción. Algunos miden casi 7 metros de largo y solo 5 a 6 centímetros de grosor en sección transversal. La manera en que estas agujas de piedra fueron extraídas sigue siendo un misterio. La forma en que algunas de ellas están esparcidas muestra que largos bloques fueron divididos y subdivididos varias veces en bloques, con secciones transversales cada vez más pequeñas. ¿Pero cómo? No hay rastros de herramientas identificables en estas piedras trabajadas. Las agujas no fueron martilladas, como lo fueron los grandes bloques. ¿Y para qué servían estas agujas? Algunos lugareños dicen que se usaron para construir el puente sobre el río Urubamba. Sin embargo, esta explicación es bastante dudosa. Curiosamente, en Ollantaytambo, no hay ninguna aguja de este tipo que haya sido abandonada en las rampas que van de las canteras a los sitios de construcción. Solo los dinteles de la entrada de la fortaleza de Ollantaytambo cumplen esta descripción. En Rumicolca, a diferencia de Cachicata, se encuentra una explotación en el sentido literal. La roca se rompe directamente del sustrato o se extrae. La zona todavía se explota ampliamente hoy en día, por lo que gran parte de las huellas de actividades antiguas lamentablemente han sido borradas. En Rumicolca, todavía hay una fosa preservada en una zona inaccesible que prácticamente no muestra ninguna huella de actividades de extracción modernas. La fosa mide aproximadamente 100 metros de largo, 60 de ancho y entre 15 y 20 metros de profundidad. La característica notable de esta fosa es la presencia de aproximadamente 250 piedras talladas terminadas y listas para ser enviadas. Distribuidas alrededor de 4 zonas principales de extracción, la fosa produce 3 calidades distintas de roca. Primero hay una capa de roca más gruesa, similar al material usado en la mampostería a pequeña escala de Cusco. Justo debajo se encuentra una capa de roca de color gris claro o marrón. Esta roca es considerablemente más densa y está muy fracturada. La capa inferior comprende la mejor piedra, la más densa, en grandes trozos y de un hermoso color gris oscuro. La extracción de esta piedra no tiene problemas, ya que incluso la más densa está lo bastante fracturada para extraerse fácilmente. Para romperla, es posible que los canteros incas usaran palancas de bronce, como las halladas y exhibidas en museos de Cusco o Lima. En Rumicolca existen muchas ilustraciones de cómo se separaron las piedras de la roca natural. Hay fuertes sospechas de que se introdujeron cuñas de madera seca en algunos agujeros y que el agua se vertió en las ranuras. Pero ni en Rumicolca ni en Cachicata tenemos pruebas suficientemente concluyentes para confirmar el uso de esta técnica por parte de los canteros incas. La única indicación positiva encontrada sobre el uso de esta técnica se halló en bloques de granito rojo encontrados en la rampa que sube hacia Ollantaytambo. La roca fue cortada de una manera que contrasta fuertemente con la roca partida de las canteras de Machu Picchu, que presenta agujeros bien cortados, de forma y tamaño regular. En Rumicolca, a diferencia de Cachicata, las piedras usualmente estaban terminadas en 5 de 6 lados en la cantera. ¿Cómo se tallaron y levantaron estas piedras tras extraerlas? Entre los numerosos bloques de la fosa de los que hablamos, se pueden observar bloques en todas las etapas de producción, desde el bruto hasta el toscamente tallado, pasando por el parcialmente tallado y el finamente levantado. Por lo tanto, es fácil imaginar cuál pudo haber sido la cronología de los diferentes procesos empleados. Durante las misiones de Protzen y sus equipos, se encontraron suficientes herramientas en los sitios como para estar completamente seguros de las técnicas utilizadas en el proceso de corte y talla. Aunque parezca increíble, las herramientas eran simples guijarros de río usados como martillo. Por ejemplo, se hallaron numerosos y dispersos alrededor de los fragmentos de andesita. En Rumicolca se hallaron 68 herramientas. Los martillos se identificaron fácilmente por su forma y características petrológicas, ajenas al sitio. Algunos son de cuarcita pura, otros de granito y algunos de basalto. Su peso va de cientos de gramos a 8 kilos. Su dureza es comparable a la de la andesita sobre la que se usaron los martillos,
Pero estos martillos son más resistentes que la andesita, que, debido al enfriamiento diferencial durante su formación hace millones de años, se rompe mucho más fácilmente al impactar. El origen de los martillos es muy probablemente la ciudad vecina, en Vilcanota. También se encuentran grandes cantidades de cantos rodados de río en el lado noroeste de las canteras de Ollantaytambo. El más grande de los martillos se utilizó para romper y dar forma a los bloques de la cantera. El hecho de que se haya utilizado la técnica de la fractura para el moldeado es evidente cuando se observan las cicatrices en los bloques reales. El acabado se realizó con martillos de peso medio para cortar las superficies, así como para desbastar y terminar los bordes de manera mucho más precisa. Aún así, hay que verificar sus afirmaciones. No se dan esas informaciones al azar. Para hacerlo, Protzen pasó de la observación a la experimentación, partiendo de un bloque bruto de andesita de aproximadamente 25 centímetros por 25 por 30. Primero quitó las protuberancias más grandes con un martillo de arenisca. Este martillo pesaba aproximadamente 4 kilogramos y permitía obtener un paralelepípedo tosco. Solo necesitó 6 golpes para completar este paso. El siguiente objetivo era tallar una cara usando otro martillo del mismo material, de aproximadamente 4 kilogramos. Siempre, y sosteniendo el martillo entre sus manos, entonces comenzó a golpear una cara del bloque. Tallarlo de esta manera es básicamente un proceso de aplastamiento de la roca. Sin embargo, si se dirige el martillo en un ángulo de entre 10 y 15 grados diminutos, fragmentos se desprenden y el tallado se acelera considerablemente. La eficacia de cada golpe mejora aún más al aumentar el ángulo de impacto a aproximadamente 40 o 45 grados justo antes de que el martillo toque la superficie. La mecánica de este proceso se explica fácilmente. De hecho, cuando el martillo se dirige verticalmente sobre la superficie, toda la fuerza del golpe se convierte en compresión, que aplasta la roca o en el peor de los casos incluso puede partirla, lo cual puede resultar problemático. Si el golpe no es vertical, la fuerza se dispersa. Cuanto mayor es el ángulo de impacto, mayor es el corte. Es la componente de corte de la fuerza la que arranca las pequeñas astillas. Manejar un martillo de 4 kilogramos por mucho tiempo puede ser muy cansado. Sin embargo, no es necesario sostener todo el peso del martillo durante su uso. Aprovechando la gravedad y el propio peso de la herramienta, simplemente se puede dejar caer sobre la superficie a trabajar, guiándolo con ambas manos. Además, sobre la andesita, el martillo rebota 1 o 2 centímetros y puede ser retomado directamente con las manos. El tallador de piedra puede entonces dirigir el martillo hacia el siguiente lugar que quiere golpear, dejarlo caer, atraparlo y así sucesivamente. Si quiere trabajar más rápido, puede en cada toma darle un nuevo impulso al martillo. Incluso en ese caso, el esfuerzo involucrado en el martilleo por caída es bastante bajo. El trabajo del bloque en bruto hasta la etapa de la cara desbastada le tomó a Jean-Pierre Protzen solo 20 minutos. Cuando se ha cortado una cara de un bloque, el bloque no puede simplemente voltearse para cortar la siguiente cara. El mazo grande puede astillar fragmentos cerca de los bordes. Para evitar este problema, primero hay que desbastar el borde con un martillo pequeño y golpes suaves, manteniendo cierta distancia. Una vez desbastado el borde, puede retomarse la talla de una sola cara. Para marcar los bordes del bloque experimental, Protzen usó un martillo de 560 gramos. Con martillos de este peso, la gravedad no se usa eficazmente y la naturaleza no favorece el rebote. El martillo debe sostenerse firmemente durante el golpeo y la fuerza del golpe corresponde a la fuerza con la que el albañil impulsa el martillo. Para evitar dolor y lesiones, sostén el martillo con la palma paralela a la dirección. Por lo tanto, después de haber trazado los bordes, Protzen trabajó las otras dos caras. Cuando decimos trabajado es tallarlas con mayor precisión. Al probar otros martillos de 3.5 a 4 kilogramos, no se obtuvieron los mismos resultados. Uno rebotaba en ángulos impredecibles y era difícil de controlar. Otros no rebotaban lo suficiente para usarse fácilmente. Sin embargo, enderezar 3 lados y cortar 5 bordes no le tomó más de 90 minutos.
Eso es realmente excepcional, entonces. Las experiencias muestran que las piedras pueden ser extraídas y talladas con herramientas simples, con poco esfuerzo y en muy poco tiempo. ¿Así trabajaban los talladores de piedra inca? Hay abundantes pruebas físicas de que usaban técnicas similares a las del experimento de Protzen. Marcas similares a las obtenidas en el bloque de andesita de Rumicolca se encuentran en todos los muros incas. Sin importar el tipo de roca, en la caliza las marcas muestran una decoloración blanquecina. Estas manchas blancas resultan de una metamorfosis parcial de la caliza causada por el calor del impacto del martillo. Las marcas se afinan cerca de las juntas y se engruesan en el centro de la piedra. Se recomienda usar martillos más pequeños para trabajar los bordes. Si las piedras halladas por Protzen fueron martillos, deberían mostrar desgaste, no solo en los propios martillos, sino también en el suelo, en forma de fragmentos o virutas. Para comprobarlo siempre revisamos todo. Delimitó un área de 2 por 2 metros y la examinó a fondo. Encontró escombros y fragmentos de andesita en la superficie. En total, son 43 fragmentos que, desde el punto de vista petrológico, corresponden a los percutores hallados en las canteras. Así que ya no hay duda. Su única duda sobre la técnica de martilleo tenía que ver con los bordes cóncavos. ¿Cómo se podía martillar ángulos cóncavos? En Rumicolca halló una herramienta alargada que disipó sus dudas, hecha de cuarcita, una piedra dura, fue usada como martillo y muestra desgaste en los extremos. La técnica del martilleo está documentada por al menos una fuente. Garcilaso de la Vega, cronista de los siglos XVI y XVI-XVII, escribió lo siguiente: no tenía otras herramientas para trabajar las piedras más que piedras negras, con las cuales daba forma a las rocas golpeándolas en vez de cortarlas. Aunque no hay duda de que la técnica del martilleo era el método predominante para dar forma a la piedra inca. Existen pruebas de que los talladores de piedra conocían otras técnicas para trabajar la roca, por ejemplo. De hecho, muchos bloques de construcción de Ollantaytambo presentan caras y bordes muy lisos y pulidos, mientras que el resto de las caras muestra las marcas familiares que acabamos de describir. Este pulido quizás se haya logrado con barras de piedra pómez, de las cuales Protzen encontró algunos fragmentos en una zona de Ollantaytambo. Hay un bloque de piedra que parece haber sido aserrado. De hecho, la piedra no fue tallada en absoluto. El supuesto corte con sierra no es más que una veta de cuarzo que ha sido parcialmente alterada por la intemperie. Sin embargo, a unos cientos de metros de esta piedra, en un lugar conocido como Inca Misana, existe un cierto número de cortes auténticos. Estos cortes son el resultado de la abrasión, no del aplastamiento o del martilleo. Quizá fueron hechas con algún tipo de sierra o lima. Los cortes en realidad están compuestos por dos canales más pequeños, con una cresta fina entre ellos, que fue rota fuera de los registros de Protzen. Me perdonará, estoy seguro de ello. Casi no existen ilustraciones de estos lugares apartados o actualmente inaccesibles. En Ollantaytambo hay excelentes ejemplos de piedras pulidas. La mayoría de los bloques de granito rojo muestran zonas de pulido muy bien logradas. Esto indica que las marcas en la piedra en cuestión no eran resultado de un pulido, sino más bien de una forma de aserrado. Existen otras pruebas en todo el territorio, exploradas por Protzen, que muestran que los incas a veces aserraban las piedras. Pero aún no se sabe qué herramientas pudieron haber usado para eso, ya que nos faltan los restos en los sitios. La siguiente pregunta, y la más intrigante sobre la mampostería de piedra inca, tiene que ver con la increíble precisión con la que colocaban los bloques. Para fines de la discusión, se hará una distinción entre las juntas de colocación y las llamadas juntas laterales. Protzen hizo una observación sobre las juntas de colocación que puede considerarse una regla general. La junta de colocación de cada hilera se talla en la cara superior de la hilera ya colocada, para acomodar de la mejor manera el bloque que se colocará encima. La regla según la cual las hileras superiores se proyectan en la hilera inferior. A veces tiene sus excepciones, por ejemplo, a Ollantaytambo.
Pero incluso tales excepciones no impiden que sea principalmente la hilera inferior la que se talla para adaptarse a la hilera superior, antes de que sea colocada. Donde se desmontaron muros, son visibles los cortes en la parte superior para colocar la siguiente hilera de bloques. Tales cortes son la refutación evidente de la hipótesis, que a menudo se plantea, de que las piedras vecinas fueron pulidas unas contra otras para lograr un ajuste perfecto. El pulido no habría dejado esas marcas. Entonces, ¿cómo se logró ese ajuste? De nuevo, para comprender mejor la técnica involucrada, Prodsen intentó hacerlo él mismo. El experimento requirió 2 bloques de andesita, el que se usó en el experimento de talla que describimos un poco antes en el video, y otro bloque más grande, en el que debía tallarse la junta. La cara de la piedra pequeña que aparece en la imagen en pantalla es aquella para la que se debía tallar la junta por anticipado. En el gran bloque de abajo, Prodsen comenzó colocando la cara que debía ajustarse sobre el bloque inferior y trazando sus contornos. Después de trazar la junta de colocación, la martilló ajustando y martillando repetidamente. Poco a poco se puede lograr un ajuste tan preciso como se desee. Las ilustraciones en pantalla comparan el ajuste que Prodsen obtuvo de esta manera con un ajuste real en uno de los muros de Cusco. Para Prodsen solo le tomó 90 minutos terminar el ajuste. La técnica de ajuste de las 2 piedras es, por lo tanto, una técnica de prueba y error. Además, admite que esta técnica parece tediosa y laboriosa, especialmente si pensamos en el bloque ciclópeo de Sacsayhuaman o de Ollantaytambo. Sin embargo, para los incas, el tiempo y el trabajo probablemente no eran una gran preocupación. Las experiencias de Prodsen demuestran que, con algo de práctica, se desarrolla un ojo agudo para igualar superficies, de modo que el número de intentos puede reducirse considerablemente. El método propuesto realmente funciona y tiene la ventaja de no suponer el uso de herramientas o instrumentos de los que no hemos encontrado ningún rastro. Esta técnica también fue respaldada por un observador del siglo XVI, José de Acosta, quien escribió esto en 1589. Lo que más admiro es que, aunque estas piedras no son regulares, sino muy diferentes entre sí por su tamaño y forma, se encajan con una precisión increíble, sin mortero. Todo esto se hizo con mucha mano de obra y mucha resistencia en el trabajo, porque para ajustar una piedra a otra, hasta que encajaran perfectamente, había que probar el ajuste varias veces, ya que las piedras no eran ni regulares ni sólidas. Según Prodsen, la técnica para juntas laterales es similar a la usada en otras juntas. El nuevo bloque se coloca sobre los que ya están en su lugar. El efecto de todas las juntas se ilustra claramente en Sacsayhuamán, y le quita parte de la magia a la famosa piedra de 12 ángulos del muro de contención del Palacio de Incaroca. La cuestión de la colocación lateral plantea algunas preguntas sobre la secuencia en la que se colocaron los bloques. La secuencia ciertamente se vuelve crítica en la mampostería de aparejos irregulares, como en todos los muros incas. Para estudiar las secuencias de colocación, Prodsen volvió a analizar uno de los muros de Sacsayhuamán. Suponiendo que la colocación de la primera fila, excepto quizás el bloque 1 haya sido sencilla, se puede suponer razonablemente que los bloques 16 y 19 se colocaron antes que los bloques 15 o 20, y que el bloque 34 debió estar en su lugar antes de colocar el bloque 33, o también que el bloque 26 estaba en su lugar antes de colocar el bloque 25 al examinar en detalle la segunda fila. Es decir, los bloques 16 al 19, el bloque 19 tuvo que ajustarse primero al bloque 10 y luego al bloque 20. Prodsen sugiere que la fila de los bloques 16 al 19 se inició por los extremos y que el bloque 18 fue la última piedra colocada. Prodsen piensa que algunas claves de bóveda también fueron introducidas por el frente, porque se descubrió una abertura en la segunda muralla de Sacsayhuamán.
Dado que el ancho de esta abertura, dejada por una piedra faltante, es mayor en la parte inferior que en la parte superior, este bloque debió haber sido introducido por el frente del muro. Cada hilada de estos muros tiene un bloque que puede considerarse como una especie de clave de bóveda. Los bloques 15, por ejemplo, 30, 35 y quizás 25 y 28. La hilada formada por los bloques 20 al 57 no tiene clave de bóveda, ya que no la necesitaba. De hecho, el bloque 57 es una piedra angular que podría colocarse fácilmente en el último momento. Por su parte, la piedra angular número 1 probablemente fue erigida después de colocar los bloques 2 y 11, por varias razones. Sus conclusiones sobre las secuencias de colocación no se supone que sean definitivas. En primer lugar, es necesario analizar más muros, ya que un solo muro simplemente no constituye una muestra suficiente. Sin embargo, hay que reconocer el genio de Protzen, al comprender el orden en que se colocan los bloques también, y quizá lo más importante, solo se pueden sacar conclusiones definitivas sobre las secuencias de colocación después de realizar estudios minuciosos de los movimientos en el espacio disponible y los grados de libertad que quedan para mover los bloques y colocarlos en su lugar. Este último problema, y no es menor, lleva a una serie de nuevas preguntas sobre la manipulación y el transporte de las piedras durante el Imperio Inca. Nuevas preguntas que reservaremos tú y yo para una próxima publicación en el canal. Espero que les haya gustado el video. Gracias por verlo completo. Hasta que nos reencontremos en el canal con nuevas alegrías grabadas en Perú, cuídense y no olviden mantener la pasión. Chao, chao.